Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Qué hermoso haber pasado este sábado adorando a nuestro Dios, cantando, escuchando su palabra, compartiendo el amor con nuestros hermanos, estando unidos. Ya ha terminado esta semana, este sábado, y comenzamos una nueva, pero la comenzamos tomados de la mano del Señor. Y hoy estudiaremos, para iniciar esta nueva semana, una lección titulada El impacto de diezmar. Es la lección número 8, el impacto de diezmar. Con solo el título, ¿qué impacto va a transmitir a mi vida el diezmar? ¿Y qué impacto también va a ocasionar para la iglesia el que sea un fiel siervo del Señor trayendo al alfolí el diezmo? ¿Qué impacto va a ocasionar mi fidelidad para con la gente que no conoce de Jesús? Primeramente veamos el impacto que va a ocasionar en mí al ser un fiel mayordomo del Señor. Mire, voy a leerles de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, de la página 22. Dice así: Dios no depende de los hombres para promover su causa. Podría convertir a los ángeles en embajadores de su verdad. Habría podido revelar su voluntad por medio de su propia voz cuando proclamó la ley desde el Sinaí. Pero ha elegido emplear a los hombres para que hagan su obra, a fin de cultivar en ellos el espíritu de liberalidad. ¿Qué impacto ocasiona en mí? Quita de mí el egoísmo y pone en mí un espíritu de liberalidad. Cada acto de abnegación realizado en bien de otros fortalecerá el espíritu de generosidad en el donante y lo vinculará más estrechamente con el Redentor del mundo, quien por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y la vida puede ser una bendición para nosotros únicamente en la medida en que cumplimos el propósito divino para el cual fuimos creados. Así es de que ya vemos el impacto de diezmar en mi persona. Es que me enseña a la dadivosidad, a no ser egoísta y compartir de los bienes, de las bendiciones del Señor para con la iglesia y para con las demás personas. Dice el versículo de memoria: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas
comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Qué impacto traerá el diezmar para con la iglesia? Habrá alimento, dice, en mi casa, para poder de esa manera proclamar las buenas nuevas, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habrá obreros que proclamen el Evangelio por todo el mundo. El impacto de diezmar hará que la iglesia sea una iglesia donde hayan obreros que proclamen estas buenas nuevas de salvación, porque habrá alimento. Habrá de esa manera quienes proclamen el mensaje como misioneros en ultramar. Usted y yo no podemos ir, pero sí podemos, a través de los diezmos, permitir que otros puedan llevar la semilla del Evangelio. ¿Qué impacto también da el diezmo alrededor de tu iglesia? ¿Qué impacto ocasiona el que seamos fieles mayordomos devolviendo el diezmo? La iglesia también local se beneficia. ¿Por qué? Porque tendremos medios para que también el Evangelio se proclame alrededor de la iglesia. Porque el Evangelio va a ser llevado a través de materiales, literatura, y la gente va a poder conocer. Muchas veces nosotros descuidamos el de ser fieles mayordomos trayendo el diezmo. Pero como vemos aquí, la lección nos dice, como vimos la semana pasada, el diezmo es una importante expresión de fe. Debemos entonces, si decimos ser y amar a Cristo, y todo eso es por fe, el diezmo es el reflejo de lo que el Señor dice que debemos hacer. Debemos de confiar en Dios y decirle, de lo que me has dado, aquí está tu parte. Todo es de Dios. Él nos dice, quedémonos con el 9 o el 90 y el 10%. Devolvámoslo a Dios. Y de esa manera le estamos diciendo al Señor, de esa manera le estamos diciendo al Señor, confío
en todo lo que tú me dices y me das. Es una manera, dice, de revelar o de verificar la realidad de nuestra profesión. ¿Y cuál es nuestra profesión? Cristianos, mayordomos de Cristo, servidores de Cristo. Entonces, y le estamos diciendo, puedes confiar en mí. En lo poco que me das o en lo mucho, puedes confiar en mí, porque de lo recibido de tu mano, te lo devolvemos. Pero Él nos dice en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinémonos si somos fieles mayordomos. Probaos a vosotros mismos. Él dice, probadme. Ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Ponemos toda nuestra confianza en Jesús. Confiamos en Él devolviendo el diezmo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vemos que el diezmo trae una bendición para aquel que lo devuelve, para aquel que le es fiel al Señor. Trae bendición. Y vemos que, como dice aquí al comienzo, la primera referencia bíblica al diezmo es cuando Abraham le da el diezmo a Melquisedec. Vemos allí que Abraham, fiel servidor del Dios Altísimo, devuelve la porción para Dios al rey y sacerdote del Altísimo Melquisedec. Los levitas también recibían el diezmo por sus servicios en el templo, y el pueblo llevaba de las bendiciones que el Señor les había dado, de los granos, de las frutas, de todo lo que ellos recibían de parte de Dios, llevaban para entregarlo a los sacerdotes. Hoy, el diezmo es para el sostén del Evangelio. Hoy en día sigue lo mismo que como en el tiempo de Abraham, como en el tiempo de los levitas, para el sostenimiento del Evangelio. ¿Seremos nosotros egoístas o seremos dadivosos? Leeré otra porción que nos dice aquí, Consejos sobre mayordomía cristiana, en la página 39. Dice así: hay que sostener la obra de Dios. Los últimos años del tiempo de prueba están pasando a la eternidad. El gran día del Señor está sobre nosotros. Toda energía que poseemos deberíamos emplearla para estimular a los que están muertos en sus transgresiones y pecados. Es tiempo de prestar atención a la palabra de Dios. Todos sus requerimientos han sido dados para nuestro bien. Él pide que los que están bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel den evidencia de que comprenden su dependencia de Dios y su responsabilidad frente a Él al devolverle
una parte de lo que Él les ha confiado. Este dinero debe utilizarse para promover la obra que debe hacerse a fin de cumplir la comisión dada por Cristo a sus discípulos. El pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero y consagración. Las obligaciones que descansan sobre nosotros nos hacen responsables de trabajar para Dios hasta el máximo de nuestra habilidad. Él pide un servicio indiviso, la completa devoción del corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Dios pide que su pueblo despierte a sus responsabilidades. De su palabra fluye abundancia de luz y debe conducirse un cumplimiento de las obligaciones descuidadas. Cuando se lleva a cabo esto dando al Señor lo que le pertenece en diezmos y ofrendas, se abrirá el camino para que el mundo escuche el mensaje que el Señor se propone que se oiga. Si nuestro pueblo poseyere el amor de Dios en el corazón, si cada miembro de iglesia estuviera imbuido por el espíritu de abnegación, no habría falta de fondos para las misiones nacionales y extranjeras. Nuestros recursos se multiplicarían, se abrirían 1000 puertas de utilidad y se nos invitaría a entrar por ellas. Si se hubiera cumplido el propósito de Dios de presentar el mensaje de misericordia al mundo, Cristo habría venido y los santos habrían recibido la bienvenida a la ciudad de Dios. El impacto de diezmar. Imagínense, el uso del diezmo, sigue diciendo ahí en la introducción de su lección, el uso del diezmo, su importancia, su método de distribución y el impacto que esto podría generar, están planificados para nuestro crecimiento espiritual. Al apoyar la obra de Dios y proporcionar la base financiera para predicar el Evangelio. Imagínense cuántas cosas, si somos fieles mayordomos devolviendo por fe el diezmo, qué cosas generaría en la iglesia y su alrededor y en el mundo. Dios ha dejado el diezmo primeramente para enseñarnos la dadivosidad, a no poner el corazón en las cosas materiales, sino en Él, que confiemos en Él, y de Él vendrán bendiciones hasta que sobre y abunde. Este es el plan de Dios, y se lo considera el primer paso que da un mayordomo fiel, el de devolver la parte que le corresponde a Dios. Si nosotros en eso, en el diezmo, somos injustos, ¿qué seremos o cómo seríamos si Dios nos diera más cosas? El diezmo nos prueba quién reina en nosotros. Si el amor al dinero o el amor a Cristo. Esta semana vamos a continuar analizando el diezmo, su distribución, lo que significa para los demás y cuál es su impacto en nuestra vida espiritual.
Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para la introducción de la lección número 8. Cristo guardará los nombres de todos los que no consideran ningún sacrificio demasiado costoso para ofrecerlos a Él sobre el altar de la fe y el amor. Él lo sacrificó todo por la humanidad caída. Los nombres de los que son obedientes, los que se sacrifican y los fieles estarán esculpidos en las palmas de sus manos. No serán vomitados de su boca, sino que serán tomados en sus labios, y Él rogará especialmente en favor de ellos ante el Padre. Cuando los egoístas y orgullosos sean olvidados, ellos serán recordados y sus nombres serán inmortalizados. A fin de ser felices, debemos vivir para hacer felices a otros. Es bueno que presentemos nuestras posesiones, nuestros talentos y nuestros afectos en una agradecida devoción a Cristo, y en esa forma encontraremos felicidad aquí y una gloria inmortal en el más allá. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 358. Cuando Cristo, la esperanza de gloria, esté formado en el interior, entonces la verdad de Dios actuará de tal manera sobre el temperamento natural que su poder transformador se manifestará en un carácter transformado. Entonces, no cambiaréis la verdad de Dios en una mentira, al revelar un corazón y temperamento no santificado, ni tampoco daréis por un espíritu egoísta y contrario a Cristo la impresión de que su gracia no es suficiente para nosotros en todo tiempo y lugar. Demostraréis que la autoridad de Dios sobre vosotros no es de nombre solamente, sino real y efectiva. Consejos para los maestros, página 186. Dios nunca se ha quedado sin testigos en la tierra. En un tiempo, Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Fue Cristo quien habló por medio de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y a través de todas las generaciones del pasado, Cristo ha hablado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país, lo alejó de la parentela y lo apartó. Deseaba modelarlo de acuerdo con sus propósitos, con su propio modelo. Deseaba enseñarle de acuerdo con sus propios planes. Eso está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1106. El Señor dice: mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales que hay en los collados. Mía es la plata y mío el oro. Él te da el poder para hacer las riquezas. En reconocimiento de que todas estas cosas procedían de Él, Jehová mandó que una porción de su abundancia le fuese devuelto en donativos y ofrendas para sostener su culto. Patriarcas y Profetas, página 569. Así es de que durante esta semana el Señor seguirá ablandando nuestras carteras, nuestro corazón, para que seamos fieles mayordomos, que
de las grandes bendiciones que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Y veremos el impacto que va a traer la fidelidad en mi vida, en mi iglesia y en la obra del mundo. Así es de que, hermanos, el Señor nos está llamando a ser fieles mayordomos. Él está por venir y quiere encontrar a una iglesia enteramente entregada a Él, para que en aquel momento Él diga y le diga a usted: bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso será escuchar esas palabras en aquel día. Pero para poderlas escuchar, tengo que ahora, por medio de la fe, traer los diezmos y las ofrendas al alfolí del Señor, para que este mensaje se termine y el Señor Jesucristo vuelva, porque será predicado este evangelio del reino por testimonio. ¿Y qué va a suceder? Entonces vendrá el fin. ¿Queremos que el Señor Jesucristo venga pronto? Bien. Permitamos que eso sea así, siendo fieles mayordomos, fieles devolvedores del diezmo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que pasen una feliz semana. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.